Era un lunes espeso y sofocante en Ahuachapán. El aire olía a caucho viejo y miedo. El Salvador despertaba con una noticia que sacudiría los cimientos de la supuesta calma. 3 pandilleros adolescentes, miembros de distintas clicas de la Mara Salvatrucha, enfrentaban vista pública por delitos que, en otra época, habrían pasado impunes. Hoy, en cambio, eran la prueba viva de que el cerco se había cerrado. Uno de ellos, miembro de los ahuachapanecos locos salvatruchos, había salido con otros de su clica a limpiar su territorio. Su blanco era un hombre cualquiera, un vecino del barrio. Lo acorralaron, lo amenazaron, le dijeron que se largara o no vería el amanecer. Lo intimidaron y lo obligaron a dejar su vivienda, bajo amenaza de muerte. Detalló uno de los fiscales del caso. Su sentencia, 14 años de cárcel. Otro de los adolescentes ni siquiera había salido de la institución donde debería estar reinsertándose. Estaba recluido en el Centro de Inserción Social El Espino, en Ahuachapán. Allí, lejos de rehabilitarse, seguía operando como poste de la Parkview Locos Salvatruchos. Vigilaba movimientos, daba aviso, servía de ojos para quienes estaban afuera. Por su papel de colaborador activo dentro del centro, fue condenado a 10 años. El tercero, con apenas el rango de chequeo dentro de la estructura, también estaba recluido. No obstante, desde su celda seguía coordinando actividades con otros miembros de las Cerros Locos Salvatruchos. Coordinaba acciones delictivas con otros miembros desde el interior del centro, según lo informado por la FGR. La justicia lo sentenció a 15 años de prisión. El paisaje no podía ser más brutal. 3 adolescentes que, en la superficialidad de sus rostros, apenas mostraban la sombra de lo que eran, piezas vivas de una maquinaria de terror. La fiscalía no dejó dudas. La FGR reitera su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados en hechos criminales, sin importar su edad, cuando existan pruebas contundentes de su participación activa en estructuras terroristas. ¿Cómo es que se había llegado a esto? ¿Cómo un menor encerrado, con supuesta vigilancia del Estado, seguía operando cómodamente dentro de una estructura criminal? La respuesta apuntaba hacia un pasado en el que los centros de reinserción funcionaban como terminales operativas de las pandillas. Pero hoy el panorama era otro. Desde que Nayib Bukele lanzó el Plan de Control Territorial, se acabaron las treguas disfrazadas de programas sociales. Las estructuras empezaron a caer una por una, y ahora eran los más jóvenes los que respondían ante los tribunales. El presidente Bukele no ha dado tregua ni a los adultos ni a los menores, dijo un oficial de seguridad presente en la audiencia. Quien delinque, responde. No importa si tiene 16, 15 o 14. La ley es la ley. En los pasillos del tribunal, el silencio era absoluto. Solo se oía el eco de los zapatos de los custodios, el tintinear de las esposas y el crujir de los expedientes. Cada uno de los acusados fue trasladado en procedimientos separados. Nada de miradas, nada de gestos. Todo era frío, metódico. El nuevo orden había llegado. Lo que antes era impunidad, ahora era justicia. Lo que antes eran menores intocables, ahora eran criminales procesados. No había concesiones. Y la población lo sabía. Ya era hora de que se hiciera algo, dijo una mujer desde el umbral del edificio. Ese muchacho que amenazó al vecino vivía aquí cerca. Tenía a todos con miedo. En otro tiempo, esas amenazas habrían sido tratadas como travesuras violentas. Hoy eran terrorismo. La diferencia, una voluntad política real. Desde el despacho presidencial, Bukele había sido claro. En El Salvador ya no hay espacio para los terroristas. Tengan la edad que tengan. Los jueces no vacilaron. Las pruebas eran contundentes. El testimonio de la víctima, los registros de llamadas, los informes de inteligencia carcelaria. Cada detalle encajaba con una frialdad escalofriante. El primer adolescente fue sentenciado por haber amenazado directamente a un civil con la muerte si no abandonaba la zona. El segundo por mantener contacto operativo desde un centro de internamiento. El tercero por seguir coordinando delitos tras las rejas. La FGR presentó los casos de manera individual, respetando el debido proceso, pero con un mensaje inequívoco.
La estructura puede ser adolescente, pero su peligro es adulto. Las cárceles que antes eran fortalezas de las clicas, hoy son trincheras bajo control total del Estado. La narrativa se ha invertido. Ahora es el sistema el que respira sobre los cuellos de quienes antes lo desafiaban. Y la ciudad lo sabe. Yo no tengo miedo de salir ya de noche, dice un conductor de autobús, mientras espera el semáforo. Antes ni pensarlo. Todo el mundo sabía quiénes mandaban. Ahora están cayendo, uno por uno. El mensaje se ha diseminado. Desde las comunidades rurales hasta los centros de detención, la consigna es una sola. No hay salvación para el crimen. Y aunque sus rostros aún conserven rasgos juveniles, sus decisiones los han puesto en la misma categoría que los jefes de la estructura. Porque amenazar, colaborar y coordinar actos criminales, sin importar la edad, es terrorismo. El Salvador ya no es tierra de impunidad. El presidente Bukele lo ha dejado claro. Y hoy, en Aguachapán, 3 adolescentes lo comprobaron en carne propia. Todo empezó en los callejones, en las esquinas y en los pasillos de centros que fingían ser de reinserción, pero eran plataformas de mando. Allí, los 3 adolescentes condenados forjaron su lugar en estructuras de muerte. El sistema lo permitió durante años. Hoy ya no. El primero, de los aguachapanecos locos salvatruchos, amenazó a un vecino. «Te vas o te matamos». Fue procesado y condenado a 14 años. El segundo, interno en el centro El Espino, servía de poste para la clica Parkview. Informaba movimientos y mantenía contacto con el exterior. Recibió 10 años. El tercero, con rango de chequeo en Cerros Locos Salvatruchos, coordinaba acciones desde el encierro. Fue sentenciado a 15. El presidente Nayib Bukele lo advirtió. El que siga delinquiendo, aunque esté tras las rejas, enfrentará todo el peso del Estado. Y así fue. Con pruebas y monitoreos, la FGR procesó a estos menores. El caso se trató en procesos separados, pero con el mismo trasfondo. Crimen organizado que ya no distingue edades. No podemos permitir que estos centros sean utilizados como cuarteles de mando, declaró el fiscal general. La estrategia de Bukele es clara. Control territorial y pandillas neutralizadas. Hoy, eso se refleja en sentencias y comunidades que vuelven a respirar. Las audiencias se realizaron sin altercados. Testigos declararon sin temor. Los jueces sentenciaron con firmeza. En Aguachapán, un residente dijo: «Cuando se lo llevaron, muchos respiramos hondo. Era menor, pero era el que mandaba». La FGR y la Policía Nacional Civil trabajaron en conjunto. Revisaron comunicaciones y movimientos. Encontraron que los centros de menores eran centros de mando. Por eso fueron procesados como adultos, por la gravedad de sus actos. No importa la edad si hay amenaza o coordinación de crimen, afirmó un fiscal. Hoy ya no se ven campaneros en las esquinas. Ya no hay toques de queda de pandillas. Ahora los que mandaban están presos. Las familias guardaron silencio. El mensaje está claro. No hay privilegios. El Salvador escribe una nueva historia, donde los menores también rinden cuentas. Hoy, 3 nombres marcan un quiebre, porque el miedo ya no escribe las reglas. Hoy manda la ley. Y el pueblo salvadoreño vuelve a caminar sin mirar por encima del hombro. Las condenas fueron contundentes. 15, 14 y 10 años para 3 adolescentes vinculados a distintas clicas de la Mara Salvatrucha. La justicia los alcanzó sin distinción de edad ni excusa. Por primera vez, estructuras juveniles fueron desmanteladas no solo en las calles, sino dentro de los muros de los centros donde operaban con total impunidad. Nayib Bukele lo había prometido. Las cárceles ya no serán oficinas de las pandillas. Y hoy esa promesa se cumple con hechos. La FGR, respaldada por el nuevo aparato de seguridad del Estado, actuó con firmeza quirúrgica. Cada juicio se realizó bajo estrictas medidas, con pruebas documentadas, testimonios valientes y una estrategia clara. Que ningún menor vinculado a una estructura terrorista quede impune. Uno de los adolescentes, miembro de la clica Aguachapanecos Locos Salvatruchos, fue hallado culpable de amenazar de muerte a un residente de su comunidad,
para obligarlo a abandonar su hogar. Lo hizo con respaldo de otros pandilleros, como muestra de fuerza y dominio territorial. Su condena: 14 años de prisión. El segundo, recluido en el Centro de Inserción Social El Espino, perteneciente a la Parkview Locos Salvatruchos, fue acusado de continuar sus funciones desde el encierro. Operaba como poste, vigilando movimientos externos, manteniendo contacto y colaborando con su estructura. Fue sentenciado a 10 años de reclusión efectiva. El tercero, identificado como integrante de la clica Cerros Locos Salvatruchos y con el rango de chequeo dentro de la organización, también operaba desde un centro de reinserción. Las investigaciones comprobaron que coordinaba acciones delictivas junto a otros pandilleros internos. Fue condenado a 15 años de cárcel. El crimen ya no se organiza en nombre de la juventud, declaró un fiscal al concluir la audiencia. No hay espacio para la impunidad, aunque los involucrados sean menores. El daño que causaron fue real, y la respuesta del Estado también lo es. En Aguachapán, el impacto es palpable. Vecinos que antes temían salir de noche, hoy relatan un ambiente de calma inédito. El joven que amenazó a ese señor era el que controlaba la cuadra. Desde que lo arrestaron, todo cambió, contó una residente. Las comunidades han comenzado a recuperar su vida, paso a paso. Las sentencias fueron dictadas sin beneficios penitenciarios. Serán cumplidas en régimen cerrado, bajo vigilancia estricta, sin contacto con el exterior. El mensaje fue directo. No hay indulgencia para quienes, incluso siendo adolescentes, se integran plenamente a una estructura terrorista y continúan delinquiendo. Estos juicios son parte de una ofensiva nacional liderada por el presidente Bukele. Bajo su mandato, las instituciones han sido fortalecidas para enfrentar el crimen organizado con decisiones firmes y sin titubeos. Lo que antes era considerado problema social, hoy se trata como lo que es: terrorismo estructurado. En El Salvador, la impunidad ya no es una opción.